Qué bueno que podamos tener diferentes medios para comunicarnos, diferentes medios para acercarnos. En este caso, ves, estoy al aire libre, pero ¿identificas el edificio que está a mis espaldas? Sí, es la iglesia. Y justamente teniendo a la vista la iglesia, yo quiero animarte a que valores tu iglesia, a que reconozcas la importancia que tu iglesia tiene en tu vida y a que ores por tu iglesia. Tu iglesia necesita de tu oración, tu iglesia necesita de tu apoyo. Y cuando digo tu iglesia, no me estoy refiriendo al edificio, me estoy refiriendo a las personas, me estoy refiriendo a mí, yo te necesito. Y al mismo tiempo hay otros hermanos y hermanas y familias que están necesitando de tu oración, están necesitando de tu apoyo, están necesitando de tu participación en el cuerpo de Cristo, porque la iglesia la conformamos cada uno de nosotros. Justamente de eso quisiera hablar con ustedes en este momento y que sea un tiempo de reflexión para aplicar cosas a nuestra vida. Yo quisiera que pudiéramos quitarnos esa idea de que la iglesia es nada más que un lugar al que vamos o una actividad en la que periódicamente participamos. La iglesia es mucho más que eso. Ser parte del cuerpo de Cristo implica acercarnos, implica cuidarnos, implica poner en práctica nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros recursos, para poder entre todos hacer algo que ninguno podría hacer solo, y especialmente hacerlo con la participación de Dios. No fue mi idea, ni fue la idea de ningún gran hombre empezar con esto de la iglesia. Fue el Hijo de Dios, fue Jesús, que dijo: edificaré mi iglesia. Y como lo hemos dicho tantas veces, ni tú ni yo queremos ser parte de una iglesia hecha por hombres. Y hay muchas, pero queremos ser parte de la iglesia que edifica Cristo Jesús. Queremos ser parte de la iglesia en la que Dios obra. Ahora, ten en cuenta esto: la iglesia no está solamente para beneficiarte a ti. Sí, la iglesia va a ser de bendición para ti, pero cuando tú te integras a la iglesia, tú vienes a formar parte de un nuevo organismo, vienes a formar parte de un nuevo grupo en el que no solamente tú recibes, sino que participas también dando, apoyando, cuidando, sosteniendo, orando. En la iglesia necesitamos tu oración, necesitamos apoyarnos, y por eso queremos pensar en qué es lo que dice la Biblia acerca de la iglesia y acerca de su desarrollo, que pensemos en qué es lo que Dios ha estado haciendo y lo que Dios quiere hacer con su iglesia en nuestro tiempo, porque tú estás siendo llamado a participar como parte de la iglesia. Así que, por favor, piensa en esto mientras meditamos en el concepto de la iglesia y en la palabra del Señor. Así que pensemos por un momento en la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, ¿de qué estamos hablando? Yo sé que estoy trayendo otra vez esta vieja discusión acerca del significado de lo que es la iglesia, pero nos ayuda a pensar un poco, para pensar cómo edificarnos. En realidad, la iglesia tendría que llegar a ser parte de tu vida, para edificar tu vida y para que también tú seas de utilidad para otras personas.
¿Qué es la iglesia? Generalmente decimos, a tal hora voy a ir a la iglesia, y nos referimos a esto. Nos referimos al edificio, nos referimos a las sillas, nos referimos al estrado, nos referimos al lugar. Pero, en realidad, originalmente la palabra iglesia no definía un lugar físico. Cuando nos detenemos a pensar en el contenido de la Biblia, la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, en donde se habla de la iglesia, el Nuevo Testamento termina de ser escrito, y cuando termina de ser escrito no existe todavía un templo dedicado a la iglesia o dedicado al Señor. Los cristianos se reunían en casas, los cristianos se reunían en escuelas, los cristianos se reunían en edificios prestados, los cristianos se reunían en sinagogas. Eso ocurría en el tiempo del Nuevo Testamento. Eso nos lleva al significado profundo de la palabra iglesia. La palabra iglesia quiere decir los que son llamados hacia afuera. Esta es una referencia al hecho de que los discípulos de Jesús somos llamados por el Señor, en este impacto que el Señor hace en nuestro corazón, somos llamados a salir del sistema de alguna manera. Los cristianos somos llamados a ser diferentes. Por alguna razón, el Señor en Juan 17, en aquella noche en la que iba a ser arrestado, oraba: Padre, ellos no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. ¿Te das cuenta hasta qué punto el Señor llevaba este concepto, que oraba por nosotros de esta manera? Así que los que creemos en Jesús somos diferentes, y nosotros nos reunimos, nos identificamos unos con otros, y el Espíritu Santo tiene que hacer una obra en nosotros para que podamos estar de acuerdo, para que podamos cumplir con la misión que el Señor Jesucristo le dejó a su iglesia. Entonces, pensemos en esto por un momento. Cuando tú piensas en la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, tú vas a encontrar que el Nuevo Testamento empieza con los 4 primeros evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego, escrito por el propio Lucas, que escribió el Evangelio, viene el libro de Hechos. Hay unas ciertas similitudes, porque encontramos en los evangelios que el protagonista es el Señor Jesús, pero aparecen ciertos personajes que son más que nada los apóstoles y que participan de las situaciones en las que el Señor Jesús está involucrado. Ahora, cuando llegas al libro de Hechos, encuentras que algunos de esos mismos personajes vuelven a ser mencionados y los vemos en cierta manera en acción, pero con la diferencia que luego del capítulo 1 de Hechos ya no cuentan con la presencia física de Jesús. Entonces ellos se parecen a nosotros porque son la iglesia que no tiene físicamente a Jesús junto a ellos. Entonces nosotros podemos identificarnos con ellos, y yo te invito a que tú recorras las páginas del libro de los Hechos para encontrar a la iglesia funcionando, a la iglesia siendo la iglesia, y fíjate que es una iglesia que no tiene templo, y es una iglesia que ni siquiera tiene el Nuevo Testamento escrito. Nosotros sí tenemos templo, tenemos el Nuevo Testamento escrito, tenemos equipo de sonido, tenemos la pantalla para poner las letras de las canciones, tenemos instrumentos, tenemos muchas cosas que ellos no tenían. ¿Pero qué tenían ellos? Tenían el Espíritu Santo obrando en ellos. Y nosotros también somos receptores de aquella promesa de que el mismo Espíritu Santo que obraba en sus vidas y que hacía posible que ellos llevaran a cabo el cumplimiento de la gran comisión,
es el que está obrando en nosotros también. Es el que está obrando en tu vida también. Y nosotros tenemos que llevar adelante esa obra a la que el Señor nos ha llamado, siendo inspirados y dirigidos por el mismo Espíritu Santo que los dirigió a ellos. Ahora, cuando tú miras el desarrollo del libro de Hechos, hemos leído en estos días aquel versículo en el que Jesús le promete a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa promesa, recibiréis poder, fue cumplida inicialmente en el día de Pentecostés, hemos hablado de eso, y la iglesia sí recibió ese poder, ese mismo poder que está accesible para la iglesia de este tiempo. La iglesia de Jesucristo ni funciona ni crece en base a lo que a nosotros se nos ocurra hacer. No funciona ni crece por reglas de marketing, no funciona ni crece en base a ideas humanas, sino funciona y crece en base a la obra y la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Recibiréis poder y me seréis testigos. Y fíjate que allí en esa declaración Jesús le dice a los discípulos que les serán testigos ¿en dónde? Y menciona lugares geográficos existentes: Jerusalén, que era la ciudad en donde ellos estaban; Judea, que era la provincia en donde estaba la ciudad de Jerusalén; Samaria, que era la provincia siguiente, la provincia limítrofe, y hasta lo último de la tierra. Es decir, la iglesia iba a experimentar un crecimiento. El testimonio, el hecho de ser testigos de Jesús, iba a hacer que los discípulos fueran testigos primero donde estaban, y luego se iba a ir extendiendo esto paulatinamente hasta llegar a lo último de la tierra. Y tú sabes que cuando tú lees el libro de los Hechos, ves más o menos el desarrollo de eso que dijo Jesús. Al principio se muestra a la iglesia dando testimonio de Jesús en Jerusalén, y luego se nota cómo la zona de Judea, y lo dice específicamente en algunos pasajes, va siendo alcanzada con el testimonio del Evangelio, con el testimonio de la resurrección de Jesús. Y luego ves cómo el Evangelio llega a los samaritanos, en especial el diácono Felipe encabeza un avivamiento en la propia ciudad de Samaria, en el capítulo 8 del libro de Hechos. Entonces tú ves en el desarrollo del libro de Hechos, ves que se predica el Evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y entonces sale la explosión del Evangelio para empezar a alcanzar hasta lo último de la tierra, misión que en este tiempo de la historia los cristianos estamos llegando a completar. Nos falta mucho. Ahora, es interesante notar cómo creció la iglesia. Cómo se produjo esto de pasar de Jerusalén hasta toda Judea, hasta Samaria. Uno podría pensar, bueno, como esto es el plan de Dios, entonces tendría que haberse desarrollado suavemente, que Dios les va indicando cómo moverse. ¿Sabes que no fue así? El crecimiento de la iglesia de Jesucristo se ha dado muchas veces a lo largo de la historia como el resultado del quebrantamiento y la dificultad de los cristianos. Y fue así que empezó. La iglesia tuvo su primer crecimiento explosivo el día de Pentecostés, cuando 3.000 personas conocieron al Señor. Pero en el ambiente en el que estaban recibiendo mucho rechazo y persecución. Esta persecución llevó a que incluso los cristianos fueran llevados a la muerte por creer en Jesús. Y eso era el principio de la persecución, que se iba a volver más y más complicada a medida que transcurría la historia de aquel siglo. Entonces los cristianos empezaron
a huir naturalmente. Entonces salieron, por ejemplo, una vez que ya estaba lleno Jerusalén del testimonio de Jesucristo, la persecución se hizo más dura y salieron de Jerusalén y empezaron a establecerse en otros lugares. Eran cristianos, habían conocido a Cristo Jesús, tenían conciencia del mismo evangelio que ha llegado a ti y a mí. Y eran inmigrantes en otro lugar. Y siendo inmigrantes, fueron capaces de llevar la palabra del evangelio. Quiero compartir contigo brevemente este texto que está en el libro de Hechos, en el capítulo 11, del versículo 19 en adelante. Ok, Hechos capítulo 11, versículos 19 en adelante. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos, solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este relato es muy interesante. Este relato parece, es un éxito de la iglesia. El hecho de que ahora la iglesia se estableció también en la ciudad de Antioquía, pero lo que tenemos que ver es que estas eran personas quebrantadas, que habían sido desarraigadas de su ciudad, que habían tenido que dejar atrás su trabajo, que habían tenido que dejar su casa, que habían tenido que dejar todo lo que era costumbre para ellos y habían tenido que ir a otra ciudad. Y ni siquiera eran de la ciudad de Antioquía, eran de Chipre y de Cirene, pero tenían a Cristo Jesús en sus vidas. Y cuando llegaron a la ciudad de Antioquía, no pudieron cerrar su boca y le hablaron a otros de Jesús. Es lo que tenemos que hacer tú y yo, hablarle a otros de Jesús. Ellos le hablaron a otros de Jesús y eran personas que no eran judías, pero Dios estaba con ellos y muchos creyeron en el Señor Jesús. Así que se estableció una iglesia, la iglesia de Antioquía. No tenían templo, no tenían el Nuevo Testamento, pero eran la iglesia. Se reunían en casas, se reunían en escuelas, se reunían en la plaza, donde sea, pero eran la iglesia. Eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Que no importan las circunstancias, aun cuando nosotros estamos quebrantados, aun cuando tenemos problemas, aun cuando no tenemos todo solucionado, nosotros tenemos que estar listos para compartir a aquel que nos perdonó nuestros pecados, a aquel que nos dio vida eterna. Necesitamos compartir a Jesús. La iglesia de Jerusalén recibió la noticia de que algo pasaba en Antioquía y mandaron un emisario. Mira cómo se dan las cosas. Lo mandaron a José, a quien le apodaban Bernabé, y va allí, exhorta a los hermanos y se trae un amigo, aquel a quien él había recibido en Jerusalén y lo había presentado a los apóstoles, aquel que antes había perseguido a la iglesia. Se trajo a Saulo, lo fue a buscar a Tarso, su ciudad, y lo trajo
y juntos enseñaron en Antioquía, y producto de sus enseñanzas es que hasta el día de hoy a los discípulos de Jesús se les llama cristianos, porque fue allí en Antioquía donde se les llamó así por primera vez. Entonces, yo quiero animarte a que, así como yo vengo aquí y oro por ti, y oro por otras personas, oro por la iglesia, oro por la obra que Dios está haciendo, quiero pedirte que tú también ores. Quiero pedirte que tú te involucres también y que seas la iglesia y que también pienses, la misión todavía no ha sido terminada. Si la misión, la gran comisión ya hubiera sido completada, si hubiéramos predicado el evangelio hasta lo último de la tierra, Cristo ya hubiera venido. Pero falta todavía un poquito. Hay algunas personas más que tienen que ser alcanzadas. Y Dios nos tiene a ti y a mí, nos tiene a nosotros para alcanzar a aquellos que todavía no son parte de la iglesia. Por favor, pídele a Dios su ayuda para poder ser también como aquellos discípulos, inmigrantes, que tú también puedas ser un testigo de Jesús. Que tú también puedas compartir con otros y que la mano de Dios esté contigo como estuvo con ellos. Y que haya personas que crean y que se conviertan al Señor. Que verdaderamente Dios esté haciendo esa obra en medio de nosotros. ¿Me acompañas a orar? Amado Dios, aquí estamos delante de ti y, Señor, estamos reflexionando acerca de tu iglesia, esa iglesia que tú mismo dijiste que edificarías. Señor, en el nombre de Jesús, queremos vivir como la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Señor, necesitamos cambiar muchas cosas. Cada uno de nosotros tiene que cambiar. Por favor, moldéanos, Señor, para que seamos la iglesia que tú quieres que seamos. Señor, no permitas que nos quedemos, que nos conformemos, que estemos cómodos con el hecho de que ser parte de la iglesia es venir de vez en cuando a la reunión, nada más. Señor, que ser la iglesia sea mucho más que eso. Que podamos estar listos para ayudarnos, para defendernos, para perdonarnos, que podamos estar listos para amarnos de todo corazón y que también estemos listos para alcanzar a aquellos que hasta nos parece ahora que sus corazones están duros, que no quieren escuchar, pero que tú quieres usarnos, Padre, para llevarles el evangelio. Queremos ser tus testigos hoy, Señor. Queremos ser como aquellos cristianos que llegaron a Antioquía y que dieron testimonio de Jesús. Por favor, Señor, que hoy en día podamos ser nosotros testigos de Jesús, a los que están cerca y a los que están lejos, y que podamos ser usados por ti para que tu evangelio toque corazones, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos tu bendición. Mira la vida de cada uno de mis hermanos y bendíceles, Señor. Bendíceles en su trabajo, en su salud, en su familia, en su hogar. Bendice a cada uno, Señor. Llénanos con tu espíritu y permítenos ser tus testigos en tu poder. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra y por tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias una vez más por estar y seamos la iglesia y llevemos a Cristo Jesús a otros para que también Dios los integre a su iglesia. Que Dios te bendiga.